Había una vez, en un lugar remoto y misterioso, una historia de terror que involucraba a militares en bases secretas. Esta historia, llena de intriga y suspenso, nos transporta a un mundo desconocido y oscuro. En una base militar oculta en lo profundo de un bosque tenebroso, se decía que ocurrían sucesos inexplicables. Los soldados que se atrevían a adentrarse en aquel lugar maldito contaban historias de sombras que se movían sin explicación, susurros escalofriantes y extraños fenómenos paranormales. El número uno de los relatos de terror en esta base secreta era el avistamiento de un soldado fantasma. Según los testimonios, un antiguo soldado que había perdido la vida en combate regresaba en forma de espíritu para atormentar a los vivos. Su figura espectral, vestida con el uniforme militar, aparecía en los momentos más inesperados, causando terror y desesperación entre los presentes. El número dos de las historias de terror en esta base secreta era el misterio de las desapariciones inexplicables. Soldados que se encontraban de guardia en la noche simplemente desaparecían sin dejar rastro. Nadie sabía qué les había sucedido ni dónde habían ido a parar. Algunos creían que eran abducidos por seres de otro mundo, mientras que otros pensaban que eran víctimas de experimentos secretos llevados a cabo por el gobierno. El número 3 de los relatos de terror en esta base secreta era el rumor de un laboratorio subterráneo donde se realizaban experimentos prohibidos. Se decía que los científicos militares llevaban a cabo investigaciones macabras, creando seres monstruosos y retorcidos. Estas criaturas, producto de la manipulación genética, escapaban de su confinamiento y sembraban el caos en la base militar. El número 4 de las historias de terror en esta base secreta era el enigma de los pasillos embrujados. Los soldados que se aventuraban a recorrer los pasillos oscuros y estrechos afirmaban escuchar risas siniestras y ver sombras que los perseguían. Algunos incluso aseguraban haber sido tocados por manos invisibles, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. El número 5 de los relatos de terror en esta base secreta era el mito de un portal hacia otra dimensión. Se decía que en un rincón olvidado de la base existía un portal que conectaba con un mundo paralelo habitado por seres malignos. Aquellos que se atrevían a cruzar el umbral nunca regresaban y se perdían para siempre en ese oscuro y aterrador lugar. Estas historias de terror en las bases secretas militares han sido transmitidas de generación en generación, alimentando el miedo y la fascinación por lo desconocido. Aunque muchos dudan de su veracidad, siempre queda la incertidumbre de lo que realmente sucede en esos lugares ocultos. En medio de la oscuridad de la noche, los soldados de la base secreta afirmaban haber visto un extraño brillo proveniente de una de las instalaciones abandonadas. Al investigar, descubrieron un objeto desconocido que emitía una luz verdosa y pulsante. Esto despertó aún más el misterio y el terror en la base, ya que nadie sabía qué era ese objeto ni qué intenciones tenía. Las historias también hablaban de extrañas criaturas que acechaban en los alrededores de la base. Según los testimonios, se trataba de seres humanoides, de una altura y complexión sobrehumana, con ojos brillantes y garras afiladas. Estos seres, aparentemente creados por experimentos fallidos, se adentraban en la base en busca de presas para alimentarse. Además, algunos soldados aseguraban haber experimentado fenómenos temporales inexplicables dentro de la base secreta. Relataban haber perdido la noción del tiempo, encontrándose en un momento en el que parecían estar en el futuro o en el pasado. Este fenómeno desconcertante generaba aún más inquietud y paranoia entre los militares, sin saber si estaban siendo víctimas de alguna manipulación temporal o si simplemente era su mente jugándoles una mala pasada. El número 6 de los relatos de terror en esta base secreta era el susurro constante de voces desconocidas. Los soldados que patrullaban en la oscuridad afirmaban escuchar voces susurrantes que les decían palabras incomprensibles. Estos susurros, provenientes de ninguna parte, llenaban el ambiente con un aura de inquietud y misterio. El número 7 de las historias de terror en esta base secreta era el rumor de un experimento que salió terriblemente mal. Según se decía, los científicos militares habían intentado crear una nueva arma biológica, pero el resultado fue una criatura monstruosa y descontrolada que sembraba el caos en la base. Su aspecto grotesco y su sed de sangre eran motivo de pesadillas recurrentes para los soldados. El número 8 de los relatos de terror en esta base secreta era el fenómeno de las luces inexplicables en el cielo nocturno.
Los testigos afirmaban ver destellos y luces brillantes en formas extrañas, que se movían de manera errática y desafiaban las leyes de la física. Algunos creían que eran ovnis o fenómenos paranormales, mientras que otros pensaban que eran pruebas secretas de tecnología avanzada. El número 9 de las historias de terror en esta base secreta era el descubrimiento de un diario antiguo. En sus páginas se relataban sucesos macabros y experiencias sobrenaturales vividas por soldados del pasado. Las descripciones detalladas de encuentros con seres de otro mundo y rituales oscuros despertaban aún más el miedo y la intriga en la base. El número 10 de los relatos de terror en esta base secreta era el rumor de un experimento de telepatía fallido. Algunos soldados afirmaban poder escuchar los pensamientos de sus compañeros, pero esto solo les causaba confusión y paranoia. Las mentes entrelazadas y los pensamientos invasivos generaban un ambiente tenso y desesperante dentro de la base. La leyenda de las bases secretas militares continuaba creciendo a medida que más historias de terror se difundían entre los soldados. El número 11 de los relatos de terror en esta base secreta era el susurro de un nombre prohibido, el experimento Omega. Según se decía, este experimento consistía en la creación de un supersoldado con habilidades sobrehumanas. Sin embargo, algo salió mal y la criatura resultante se volvió extremadamente violenta y peligrosa, atacando a todo aquel que se cruzara en su camino. Otro fenómeno perturbador era el número 12 de las historias de terror en esta base secreta, la presencia de sombras que cobraban vida propia. Los soldados aseguraban ver figuras oscuras y alargadas que se movían en las paredes y techos, como si tuvieran vida propia. Estas sombras emanaban una energía negativa y parecían estar vigilando cada movimiento de los soldados, lo que generaba un constante estado de paranoia. El número 13 de los relatos de terror en esta base secreta era la existencia de túneles subterráneos secretos. Se decía que estos túneles conectaban diferentes bases militares en todo el país y que eran utilizados para experimentos macabros. Los soldados que se aventuraban a explorar estos túneles afirmaban escuchar voces susurrantes y ver luces extrañas, lo que los llevaba a creer que estaban siendo observados por entidades desconocidas. La base secreta también albergaba el número 14 de las historias de terror, la presencia de fantasmas de soldados caídos en combate. Según se contaba, los espíritus de los soldados fallecidos se manifestaban en forma de apariciones espectrales, reviviendo los momentos más aterradores de su muerte. Estas apariciones atormentaban a los soldados vivos, recordándoles la fragilidad de la vida y sembrando el temor de su propio destino. El número 15 de los relatos de terror en esta base secreta era la presencia de una criatura marina desconocida. Se decía que en las profundidades de un lago cercano a la base habitaba una criatura monstruosa y feroz. Los soldados afirmaban haber escuchado rugidos y haber visto oleadas gigantes en el agua, lo que les hacía creer que algo sobrenatural habitaba en ese lugar. El número 16 de los relatos de terror en esta base secreta era el fenómeno de las apariciones nocturnas en los dormitorios. Se decía que algunos soldados despertaban en medio de la noche, sintiendo una presencia oscura y escalofriante cerca de ellos. Al encender la luz, no encontraban a nadie más en la habitación, pero el sentimiento de intranquilidad persistía, haciéndolos dudar de su propia cordura. Por otro lado, el número 17 de las historias de terror en esta base secreta involucraba a un objeto maldito encontrado en los terrenos de la base. Se trataba de una antigua reliquia que, según las leyendas, estaba plagada de energía negativa y traía consigo desgracia y desdicha para quien la tocara. Los soldados que tuvieron contacto con este objeto experimentaron sucesos trágicos en sus vidas, alimentando la creencia de que estaba verdaderamente maldecido. El número 18 de los relatos de terror en esta base secreta era la desorientación espacial que sufrían algunos soldados al adentrarse en ciertas áreas. Sentían que los pasillos y las habitaciones se volvían laberintos en los que se perdían fácilmente, sin encontrar una salida clara. Este fenómeno generaba una sensación de angustia y claustrofobia, aumentando el terror que ya envolvía a la base. El número 19 de las historias de terror en esta base secreta involucraba a un antiguo pozo ubicado en los terrenos de la base. Según los testimonios, se decía que el pozo estaba relacionado con rituales oscuros y se consideraba una entrada directa al inframundo.
Los soldados que se aventuraban a acercarse al pozo afirmaban escuchar lamentos y susurros siniestros emanando de su interior, lo que los hacía retroceder rápidamente. El número 20 de los relatos de terror en esta base secreta era el avistamiento de criaturas voladoras inexplicables en el cielo nocturno. Algunos soldados afirmaban haber visto seres con alas gigantes y ojos brillantes surcando el cielo en formaciones extrañas. Estas criaturas, que parecían no pertenecer a ningún ser conocido, generaban un profundo temor y desconcierto en aquellos que las presenciaban. En la base secreta, el número 21 de los relatos de terror involucraba a una antigua biblioteca oculta en uno de los rincones más oscuros de la instalación. Según las historias, esta biblioteca estaba llena de libros prohibidos y malditos que contenían conocimientos peligrosos y oscuros. Los soldados que se atrevían a entrar en ella afirmaban experimentar visiones perturbadoras e incluso ser perseguidos por las sombras de los personajes de los libros. La biblioteca emitía una sensación de maldad y desesperación que atormentaba a aquellos que se aventuraban allí. Además, el número 22 de los relatos de terror en esta base secreta hablaba sobre un inusual fenómeno de cambios climáticos repentinos y extremos que ocurrían exclusivamente dentro de sus límites. Los soldados afirmaban presenciar tormentas de rayos y truenos que surgían de la nada, seguidas de una niebla densa y una lluvia oscura y helada. Estos eventos climáticos impredecibles generaban una sensación de opresión y desasosiego en la base, aumentando el ambiente de misterio y peligro. Por otro lado, el número 23 de los relatos de terror en esta base secreta revelaba la existencia de un pasadizo subterráneo que conducía a una cámara secreta. Se decía que en esta cámara se encontraba un antiguo altar utilizado para rituales malignos y sacrificios. Los soldados que se aventuraban a ingresar a la cámara afirmaban sentir una presencia maligna y experimentar visiones aterradoras de los rituales pasados. Adicionalmente, el número 24 de los relatos de terror en esta base secreta involucraba a un grupo de soldados que descubrió un viejo diario perteneciente a un antiguo comandante. En él se narraban detalles macabros sobre experimentos inhumanos realizados en la base, donde los soldados eran utilizados como sujetos de pruebas traumatizantes. Las descripciones detalladas de torturas y sufrimiento despertaban un profundo horror y avivaban la imaginación de los militares que encontraban el diario. El número 25 de los relatos de terror en esta base secreta era la existencia de una habitación sellada donde se rumoreaba que se guardaban documentos clasificados y peligrosos. Los soldados que se aproximaban a la puerta afirmaban escuchar susurros inquietantes y sentir una presencia oscura desde el otro lado. Aunque muchos deseaban descubrir el contenido de la habitación, la temían debido a los peligros desconocidos que podían habitar allí. La base secreta estaba envuelta en misterio y terror, pero sin duda, el número 26 de los relatos de terror era el más escalofriante. Se vinculaba con un experimento que involucraba la modificación genética de seres humanos, creando una raza de seres monstruosos y desfigurados. Estas abominaciones escaparon de su confinamiento y se ocultaron en los oscuros rincones de la base, esperando su oportunidad para aterrorizar a los soldados desprevenidos. Su aspecto grotesco y su sed de sangre eran motivo de pesadillas recurrentes para aquellos que se cruzaban en su camino. El número 27 de los relatos de terror en esta base secreta involucraba un fenómeno inexplicable de desapariciones temporales. Los soldados afirmaban que, en ciertos momentos, se encontraban repentinamente en un lugar completamente diferente, sin recordar cómo habían llegado allí. Estos episodios de desorientación temporal generaban un profundo desconcierto y temor, ya que los soldados no sabían si estaban siendo manipulados por fuerzas sobrenaturales o si se trataba de algún tipo de experimento secreto llevado a cabo en la base. Por otro lado, el número 28 de los relatos de terror en esta base secreta hablaba de una habitación enigmática conocida como la Sala de los Espejos. Según se contaba, esta sala estaba llena de espejos antiguos y misteriosos que reflejaban imágenes distorsionadas y perturbadoras. Aquellos soldados que se aventuraban a entrar en la sala afirmaban sentir una presencia maligna observándolos desde los espejos, lo que les provocaba una sensación de malestar y paranoia. La base secreta también albergaba el número 29 de los relatos de terror, la existencia de un pasadizo subterráneo que conducía a un antiguo cementerio.
En conclusión, las historias de terror en esta base secreta revelan un mundo oscuro y desconocido, lleno de sucesos inexplicables y fenómenos paranormales. Desde avistamientos de soldados fantasmas hasta desapariciones misteriosas, pasando por experimentos prohibidos y criaturas monstruosas, el miedo y la fascinación por lo desconocido se alimentan en estas bases secretas militares. Aunque muchos dudan de su veracidad, la incertidumbre persiste sobre lo que realmente sucede en estos lugares ocultos. Las historias transmitidas de generación en generación mantienen vivo el misterio y el terror en estas bases secretas, donde el peligro acecha en cada rincón.